conversación en relación al rol de las juventudes en la política y particularmente a nosotros nos interesa tomar un poco la experiencia de OFRE para construir en nuestra ciudad ese rol activo de las juventudes, y nos vamos a estar charlando con Zoe Arroyo. Ella es compañera militante universitaria. Y la amamos también. Qué presión. Y la grosa, siempre que todos y todos conocemos, es Ofe Fernández. Bueno, muchas gracias, Sol. Ya creo que lo discutimos bastante, no sos una señora, y de hecho creo que el diálogo intergeneracional también es sumamente necesario para pensar la política. El problema es cuando las señoras y los señores no nos dejan lugar, ¿no?, a las juventudes y a las nuevas generaciones para construir la política y habitar el presente. Nada, bueno, como decías, Ofe, bienvenida, es un honor tenerte hoy acá. Hoy Mar del Plata es un poco más feliz porque estamos acá, eso es real. Así que nada, bueno, voy a hacer una breve introducción, no quiero robar mucho la palabra porque estamos todas muy ansiosas de escucharte, aprendemos mucho. Me parece que algo que coincidimos los que estamos hoy acá presentes tiene que ver, ¿no?, con lo que nos convoca a esta actividad de Juventudes que tomamos la posta. Estamos muy cansadas, creo, como juventudes, de escuchar una frase que es muy bonita y que adherimos, que tiene que ver a las juventudes somos el futuro, ¿no? Las juventudes somos el mañana, que si de una, medio como que no nos queda otra, es algo inevitable, pero me parece que esconde, con donde muchas veces nos encontramos con agendas, propuestas y problemáticas que se nos patean. Se nos corre de la discusión en el hoy, en el presente, se nos pone en un lugar de espectadores de una realidad sobre la que no decidimos, y nosotros ahí creo que las juventudes apostamos, ¿no?, a discutir ese presente, porque insistimos en ser el presente, porque no hay posibilidad de proyectar un futuro sin un presente con derechos. Queremos vivir y construir ese mundo que deseamos, ese futuro que anhelamos. Y la realidad es que me parece que hoy estamos habitando un contexto bastante complejo, con muchas incertidumbres, vivimos vidas que no nos permiten proyectar, si se quiere, a mediano y largo plazo. Nuestro presente, nuestro hoy está muy condicionado por esa incertidumbre que no es natural, no es porque el destino es incierto y bueno, hay que ayornarse, sino que tiene un correlato con las desigualdades y con las injusticias que habitamos, con el no acceso a derechos básicos como la tierra, el techo y el trabajo que nos permitan construir un futuro con certezas. Y ahí me parece que se abre como el desafío, ¿no?, de esta juventud, de estas nuevas generaciones, de volver a poner a la política como herramienta de certeza, como herramienta de transformación y de posibilidad. Y hoy contamos con la presencia de Ofe, que creo que si hay algo que sabes hacer mucho es tomar la posta, construir a la política como herramienta de transformación. Así que nada, te cedo la palabra con una pregunta de ¿por qué las juventudes tenemos que tomar la posta y para qué? Así que nada, muchas gracias. Bueno, qué placer estar acá, muchas gracias. Viste, estabas muy nerviosa y estuviste tranquila, chistes, todo. Realmente no se notó. Bueno, muchas gracias por invitarme, por abrirme este espacio. No es la primera vez que estoy acá, así que me lo están abriendo de vuelta, lo cual quiere decir que me porto bien dentro de todo cuando vengo. Para primero darle un poco de contexto, si bien siempre estamos en Mar del Plata, pues una gran ciudad, en este caso, sobre todo, las actividades que estoy haciendo, la recorrida que estoy haciendo, tiene que ver con un objetivo bastante específico, que es militar, y espero convencer, y a otros ya deben estar convencidos, de acompañar la candidatura de Juan Grabois a nivel nacional como candidato a presidente. Creo que, si bien ese es el objetivo en términos más específicos, hay una serie de discusiones que rodean a la candidatura en lo particular que está bueno tener en general. Siempre arranco para pensar la cuestión generacional, aclarando tal vez de qué procesos vengo, sin ponerme demasiado autobiográfica, que no es tan divertido. Y bueno, creo que en primer lugar, como tantos otros, soy hija de la democracia, pero además de ser hija de la democracia, creo que soy hija de lo que subjetivamente para mí es su mejor versión, que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina,
gobiernos de ampliación de derechos, justicia social, redistribución de la riqueza, pero sobre todo de una invitación particular a mi generación a hacer política, a hacerse cargo de su presente con espacios específicos, con la ley de centro de estudiantes, la ley de voto joven. Soy hija de ese proceso, por eso empecé a militar, por esa convocatoria, creo que vale la pena aclararlo. También soy hija en tercera instancia, sería si es de la democracia, todos los cordones desatados, pero tampoco me cambia tanto ahora. Además de la democracia y el kirchnerismo, del movimiento feminista, que tal vez es el que a esa participación política que yo ya tenía le dio la posibilidad de convertirla en referencia, o sea, además de discutir o participar políticamente, elegir representar o conducir los procesos, algo que no era obvio, creo que igual lo vimos suceder, entonces tal vez no hace falta que entre en detalles, pero yo entré a militar en mi centro de estudiantes, en un colegio en el que las pibas pintábamos los carteles, que igual es una actividad que a mí me gustaba mucho hacer, porque son prolijas, pueden manejar una témpera, digamos, entonces que hagan unos lindos carteles para la agrupación, y los chabones los que hablaban en las asambleas, por lo general. Y bueno, el movimiento feminista es el que es en el 2015, con el primer Ni Una Menos, que yo hablo en mi primera asamblea. ¿A quién le importa? Ni idea, bueno, pero creo que también funda y es parte de como mi ADN militante, pero no quería hablar tanto de mí, sino de que mi experiencia, que tal vez es el espejo de la experiencia de alguien acá, sirva de contraste para una preocupación que tengo ahora. Es que la gente más joven que yo, no sé si en su mayoría, pero como con más volumen que en otro momento, sean hijos e hijas de la antipolítica, del rechazo a la política. Que es bien distinto, la antipolítica es una cosa bien distinta a la derechización de la juventud o a que la juventud se haya vuelto reaccionaria. Creo que esa confusión está bastante presente y creo que no hay una derechización mayoritaria, creo que no hay un problema necesariamente ideológico. Creo que lo que sí está tomando mucho volumen generacionalmente es el rechazo a la política. No sería la primera vez en Argentina que un tiempo difícil o una crisis social, económica, despierta una sensación de esas características. Lo que creo que hay que hacer es pensar más o menos por qué pasó, entenderlo y ofrecer mejores respuestas. No creo que eso sea algo que ya está escrito o que sea inevitable, pero hay que conducirlo hacia un nuevo lugar. Para ser más clara todavía, bueno, no lo iba a hacer porque yo uso una teoría para esto que la gente me dice que la deje de decir, pero la voy a decir igual. Ya con el nombre se van a dar cuenta de por qué me piden que la deje de decir. Se llama la teoría de Mbappé. Sí, Mbappé es jugador de fútbol. Por si pensaban que tal vez estaba hablando un filósofo, no, me dice Mbappé es de Francia. Bueno. Vieron que Mbappé hace no tanto, pre-final del Mundial, declaraba, pre-Mundial incluso, que el fútbol sudamericano no podía ganar Mundial. Y obviamente nos enojamos. Y está bien el enojo, que no parezca que estoy ya delirando. Y está bien, estuvo bien puteando. Pero hacemos un ejercicio de comprensión con Mbappé, porque somos personas muy empáticas. De alguna manera la realidad que él conoce es una en la que, o en su vida, porque es muy más joven de lo que parece, es más joven que yo, no parece, toda su vida vio ganar mundiales a selecciones europeas, vio ganar mundiales de clubes a clubes europeos. De alguna manera él declara en función de lo que conoce. Bien podríamos decirle a Mbappé, escúchame, bro, no sé si ubicás en la historia del fútbol, es una historia larga y el fútbol sudamericano es protagonista. No sé si te suena Maradona, Pelé, gente, bueno, importante del fútbol. Y con eso él ya podría haber entendido que no hacía falta esa declaración, pero no hubo mejor manera de que él lo entienda que ganar el Mundial. Esa fue como la manera más contundente de decirle, bueno, sí, podía ganar un Mundial, el fútbol sudamericano te lo gané a vos recién. Bueno. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estaba diciendo antes? Se preguntarán, paso a explicarlo, no tengo ningún problema. Yo creo que tiene sentido que una generación que creció en los últimos 8 años de la Argentina, que son años difíciles, y en el que la política no logró generar puentes materiales para la resolución de los conflictos esenciales de esa generación, sientan que la política no sirve. Si incluso simplificás un poco, yo creo que es más complejo, pero si simplificás un poco, como gobernó uno, gobernó el otro,
y la vida es horrible. Obviamente hay matices y yo puedo leer eso más, pero ¿por qué? A ver, para ser más clara todavía. Ahí está, lo clara que puedo ser. Porque una cosa sería que la curva generación de cristal, en la que son agendas nuevas, incomprensibles, raras, que igual tampoco, también de la política debería poder procesarlas, pero estamos hablando de algo muy elemental, que es que esta es la generación de la incertidumbre. Es una generación, así como Cristina hablaba durante el macrismo, de que nos desordenaron la vida pensando en el conjunto del pueblo argentino. Esta generación sigue teniendo la vida desordenada. No puede proyectar su vida mucho más que 1 año, 2 años en adelante. Y es una crisis de elementos centrales de cómo se concibe la vida desde siempre, que es el trabajo por un lado. Es muy difícil para los jóvenes de hoy imaginarse en un mercado laboral que es siempre precarizado, que es de bajos ingresos, que es con pocos derechos. Entonces, lo más normal, a diferencia de como tal vez nos contaron la vida, que es, entró tu abuelo a su puesto de trabajo y estuvo toda la vida ahí, ganó antigüedad y ganó toda la jubilación. Bueno, es una excepción, no todos los abuelos deben haber vivido así, ¿no? Pero nosotros es como, bueno, 3 meses y cambio, y 6 y cambio, y 8. De la misma manera se puede pensar la relación con la vivienda, que tal vez alguien vio que sus padres vivieron en la misma casa toda la vida, casa de la que son propietarios, por ejemplo. Y nosotros, con la mayor de la suerte, podemos vivir 3 años si alguien cumple el contrato de alquiler. Que ahora ni siquiera, es como, no, esto va a ser en dólares y te lo aumento cada 3 minutos. Bueno, ir en 1 año te echo, o sea, porque tengo que alquilarlo para Airbnb en ese momento. Es como, es muy difícil armar un proyecto de vida a mediano plazo, ni hablar largo plazo. Y eso tiene obviamente resultados y efectos también en los comportamientos culturales de esa generación, que ya tiene bastante, hablo en tercera persona, pero también estoy hablando de mis propios padecimientos, ¿no? Pero que ya tiene bastante, está bastante rodeada de una cultura individualista o neoliberal en algún sentido. Yo parece que tengo delirios nostálgicos de tiempos que ni siquiera viví, pero pues no paro de hablar de nuestros padres. Pero que en algún momento, no sé, no es que no había pantallas, pero estábamos todos viendo más o menos la misma. Ahora cada quien vive en la suya, tiene su pantalla, su universo, se mete por ahí. Pero sobre todo también hay un efecto, y esto es como interesante porque se está analizando mucho en relación al presente, en un tipo de cultura económica, en un tipo de consumo económico, que es como una discusión que está abierta. Y en esto pongo un ejemplo que también va a sonar ultra random, que es Taylor Swift, a quien amo profundamente. ¿Qué? Bueno, ojalá no haya sido tipo Kanye West. Bueno, Taylor Swift, referencias que no creo que todo el mundo haya entendido, pero el Swiftismo me entiende. No, viene Taylor Swift, Argentina, agota 2 Rivers, o 3, ya ni recuerdo. Y se empieza... ¿2? 3, que es un montón. Bien por Taylor, bueno. No, y empieza a discutirse y empieza la pregunta de, che, si está todo tan roto, si está todo tan para el orto, ¿cómo agota 3 Rivers con entradas a 60 lucas Taylor Swift? Tal vez la cosa anda mejor de lo que pensamos. O tal vez, y esta es mi teoría, esta es una generación que como no tiene proyección de mucho más que de acá 6 meses, que no piensa que se va a poder comprar una casa, que no piensa que se va a poder comprar un auto, que además vive en un país con inflación y evaluación, y me la gasto en Taylor Swift, hermano. O sea, es una cultura económica de placeres inmediatos, de resultados inmediatos para algo que no podés proyectar. Por eso hablo de generación de la incertidumbre. Nunca lo terminé de conectar con Mbappé. ¿A qué iba esto? Queda como que yo tiro cosas sueltas para captar la atención. No, muchas personas tienen una mirada de la política que tiene que ver con lo que conocen y cómo la política se relaciona con su vida, con la vida que conocen y con los problemas que tienen, con el malestar que los atraviesa y con cuánta expectativa les propone la política para imaginarse que su vida puede tener otro orden, que el proyecto de vida puede tener otro lugar, con más imaginación. De la misma manera que a Mbappé le decíamos lo de Maradona y de Pelé, bien podríamos decirle a los pibes y pibas que sienten este rechazo o que se vinculan de esta manera con la política o la realidad, Argentina tiene una historia larga, que tuvo momentos mucho más difíciles que este. Les juro, Alberto Fernández no es la peor parte de la Argentina. Es chistosa, pero bueno. No, pero para hablarlo seriamente, digo, obviamente hubo momentos más difíciles en la Argentina, y eso no lo digo para decir hay que bancársela. Lo digo para entender
que si hubo una generación que peleó contra la dictadura, que peleó contra la desaparición de personas, hoy se ha recuperado el nieto 133, pido un aplauso. Y justamente con la noticia de hoy, creo que la historia nos puede demostrar que momentos incluso más difíciles que este se pudieron convertir con lucha, organización, enormes referencias, pero un enorme compromiso mayoritario, popular y humano, se pudieron convertir en otra cosa, en lecciones, en memoria y en otros capítulos de la historia. Entonces, ¿cómo no vamos a poder torcer este? Es raro que estemos en un momento de tan poca expectativa cuando creo que deberíamos encontrar condiciones para torcer un momento como este de la historia. Pero, así como dije que con Mbappé no fue suficiente, o podía no ser suficiente entrar en contacto con esa historia, creo que obviamente esta generación también se merece ganar su mundial. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué significa que esta generación gane su mundial? No tengo idea. Solo me funciona como para la metáfora. Pero tal vez esa es la pregunta, digamos. ¿Cómo vamos a hacer una demostración en el presente? No solamente en contacto con la historia, sino en el presente, de que le damos prioridad, ideas y fuerza a la posibilidad de recuperar el proyecto de vida de esa generación. Un proyecto de vida colectivo, pero también individual en algún nivel. Nosotros lo describimos de una manera que suena un poco demagógica, pero es sencillamente como la estamos pensando en la campaña, que es que puedas trabajar, descansar y ser feliz, no es fantasía. Pero va a haber que pelearlo. Y en eso creo que obviamente hay una dificultad. Yo, como decía, necesitaba a sí misma hace 2 minutos, pero como decía, creo que el fenómeno no es ideológico, pero en algunos sectores de la juventud sí es ideológico. Sí hubo un sector que logró organizar a una parte de esa generación, que la puso a hacer política, nos duela más o nos duela menos, que son los libertarios. Ay, una lástima. Una lástima que es cierta, ¿no? Y hay que preguntarse por qué es cierta. Y en parte porque reconocieron ese malestar y le ofrecieron alguna respuesta. Y esa respuesta tiene bastante que ver con esa cultura que describo para mí, porque la idea de soluciones mágicas, ¿viste? O sea, como el planteo de los chabones tiene 2 cosas que para mí son interesantes, que se entienda de qué manera estoy usando la palabra interesante, pero interesantes para entenderlo. Por un lado, esta idea de soluciones mágicas, inmediatas. Vos estás a un incendio en el Banco Central de encontrar la felicidad. Es tipo, te juro, se prende fuego este edificio y va a estar todo bien. A un anuncio de criptomonedas de ser millonario. Siempre está demasiado cerca. Y es efectivo para una generación con una cultura de presente perpetuo que calen en parte esas respuestas. Y tiene otro elemento más, para mí, que es interesante, también suena polémico tal vez, pero entiendan cómo lo estoy interpretando, que es un tipo auténtico o transparente. Digo, yo pienso, si a vos te conduce la línea una consultora, tal vez no decís lo de la venta de órganos. Bueno, yo imagino que sus asesores están tipo, no. Basta. Menos. ¿Y qué quiere? De alguna manera lo dice porque él expresa una idea en la que cree realmente. Y eso también creo que tiene que ser la hora de lo auténtico en algún nivel. Y entendiendo lo peligroso y lo lejos que estamos de esas posiciones, sí creo que sirve analizarlas para pensar qué no estamos haciendo. Y si tal vez esa juventud nos rechaza la convocatoria, o tal vez no estamos haciendo esa convocatoria. Tal vez no estamos ofreciendo respuestas para una crisis que aparte vivimos, entendemos, conocemos. Entonces, lo primero que hay que hacer para mí es encontrarle esa vuelta y tal vez incluso reconociendo que hay una limitación, una dificultad, que es que nuestras respuestas son un poco más pesadas. Es así, y no pretendo cambiarlas porque así sean. Así como ellos tal vez tienen soluciones mágicas, nosotros es como lo contrario a la magia, que es reconocer que la Argentina está atravesada por conflictos de intereses y que es imposible resolver cualquiera de las problemáticas que discutimos o nombramos sin tensión, sin conflicto, sin pelea. Y eso hay que nombrarlo porque es cierto, y cuando vos analizás el universo laboral de la juventud, no es que hay gente mala, no es un tema Marvel de villanos queriendo explotar a una generación, quieren maximizar ganancias, quieren ganar más plata
y en la medida que eso esté permitido, ellos van a defender ese interés. El tema es cuánto nuestra fuerza política está siendo capaz de meterse en el medio y equilibrar esa pugna o esa tensión de intereses en la defensa de la posibilidad de que los pibes, si laburan mucho, ganen bien y tengan derechos. Lo mismo si pensamos en la vivienda. La Argentina no es que no tiene espacio para que la gente viva, es el octavo país más grande del mundo y tiene 40 millones de habitantes. El tema es que buena parte de la tierra y la vivienda está pensada en una lógica muy distinta a la de que la gente pueda vivir ahí. ¿Para qué se construye en Argentina? ¿Para qué está pensado el desarrollo inmobiliario? Para dolarizar los ahorros de un grupo muy minoritario que puede tener muchas propiedades y ver qué hace con ellas. Tal vez la tiene vacía, tal vez la pueden Airbnb, todo menos en términos de renta, alquilárselo formalmente a alguien. Bueno, yo no juzgo, es un momento macroeconómico que lo incentiva, pero el Estado está para otra cosa, que es defender el derecho a la vivienda de la mayoría de las personas. No es automático, pero es un conflicto que tenemos que estar dispuestos a dar, si no, ¿quién lo va a dar? Si no es el campo nacional y popular el que se propone representar y pelear una agenda como esa. Y así puedo seguir nombrando. Bueno, parte de la propuesta que tenemos es un poco más densa, supone un esfuerzo, un compromiso que excede lo institucional, para convertir en conquistas algunas de esas demandas, pero es la verdad. Pero es la verdad, simplemente. Y ahí creo que parte de lo que no está funcionando es que está muy baja la vara en nuestra propia fuerza política de qué invitación queremos hacerle al pueblo en general, pero obviamente eso pega en las nuevas generaciones. Mi sensación es que si vos, si la invitación que le haces a la sociedad argentina es: vení pibe, vamos a ordenar la macro, vení pibe, vamos a bajar 2 puntos de inflación, hay un problema en esa invitación, o dos problemas. Yo creo que si lo único que te propones, si la aspiración de un proyecto popular es solo esa, capaz ni siquiera lo hagas, parte de lo que estamos viviendo. Pero hay una segunda, que es que no hay interlocución en esa invitación, en la de administrar lo posible. No necesitas a nadie para administrar lo posible. Entonces, ¿por qué te acompañarían? ¿Por qué habría más organización, más militancia si es esa la invitación? ¿Qué se necesita para esos requerimientos? ¿Un buen economista? No sé. Creo que tenemos que recuperar invitaciones que además hagan parte, que necesiten de la organización, de las organizaciones libres del pueblo, de la organización de lo común, de las personas involucradas, de un sujeto colectivo. No para tenerlas cerca, sino porque esas son las peleas que vale la pena dar. O esa es mi sensación. Yo creo que nos pasamos mucho tiempo especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Calculamos que se viene una derrota para no dar ninguna pelea, para no elegir ninguna confrontación, para no elegir ninguna bandera. Y eso es un problema, y un poco lo que estamos queriendo venir a hacer es a revisar y tomar algunos aprendizajes de esa experiencia. Porque yo no quiero que parezca que subestimo lo que significó la victoria del 19. Realmente creo que fue una gran hazaña del pueblo argentino y creo profundamente en que marca la diferencia. Y lo podemos ver ahora, porque una cosa fue el Macri bueno, mi teléfono, chau. Una cosa fue el Macri del 2015, que llegó diciendo: vamos a dejar todo lo bueno y sacar todo lo malo. Una cosa divina de proponer. Pobreza cero, bueno, creo que cuando vimos esa campaña. Otra cosa es un Macri que tenía la legitimidad de ser reelecto incluso con ese gobierno, que podía profundizar las medidas que ya, bueno, ya sabemos a dónde nos llevaron, en el fondo, para ser más específica, y ahora lo estamos viendo en tipos que, como si el 2015, el periodo 15-19 no fuese suficiente lección de lo rápido que pueden devastar las condiciones de vida de la gran mayoría, ahora reivindican el 2001 directamente. O sea, están ejerciendo su defensa del 2001. Que para quienes ni siquiera lo vimos, yo acababa de nacer, básicamente, es como: bueno, me estás confirmando que encima de lo que viví, me estás defendiendo la vez que hiciste algo peor, que rompiste más a la Argentina. Bárbaro, me deja muy tranquila. Bueno, pero vale la pena traer el 2001 a colación, porque estamos, y en la campaña, y con Juan, es un planteo que estamos diciendo mucho, que es: así como hay responsables de la debacle que culmina en el 2001, o que explota en el 2001, hay hijos de ese proceso que dedicaron su vida, su juventud, a organizar a los excluidos y las excluidas de la explosión de una lógica como esa. Y también hubo un resultado político, institucional, que fue el kirchnerismo, que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Nos debemos sacar conclusiones de la etapa anterior con el mismo tipo de transgresión. Pensar que que las dificultades que tuvimos pueden dar origen a un proceso
más ambicioso que el que se construyó estos 4 años, porque es evidente que se garantizó un triunfo electoral, pero que no pudimos traducir en un triunfo político. Entonces, no podemos volver a comparar automáticamente lógicas, solo tácticas, pragmáticas, electorales para algo que después no podemos sostener o no podemos demostrar que eso transforma la vida a la escala de lo que nos proponemos. Entonces hay que rediscutir un poquito de eso, o esa es la sensación que yo tengo. Y para dar esa discusión, a mí me gusta plantearlo en estos términos, creo que en parte va a ser necesaria una nueva generación, pero una vieja política. ¿Qué quiere decir esto para mí? Una nueva generación representando y discutiendo lo que se viene, pero una vieja política, porque a mí lo de la nueva política me cuesta. La nueva política comprendida como esa que se hace mirando focus group, encuestas, consultoras y tapas de diarios, fragmentando a la población más de lo que ya la fragmenta la propia vida, en vez de esa que se propone organizar lo común, defender sus ideas, valorar a su militancia y confiar en que el entusiasmo de un militante convence a otras personas, que no hay nada más potente que un militante convencido, que nadie puede convencer a nadie de algo de lo que no está convencido, y que esa es la estructura y el motor de lo que se puede venir en Argentina. En ese sentido, vieja política. Que incluso a mí como el segmento juventud, pues somos segmentos, no personas, para esta lógica de construcción política, la gente son segmentos, son donde va a ir la publicidad en Facebook simplemente. Imagínense cuáles son los resultados de una política que se piensa de esa manera. A mí vienen y me dicen, no, escúchame, se nos ocurrió algo para la gente joven y el voto joven. Vamos a poner a este candidato a rapear con emoji que va a girar alrededor de su rostro y que va al final decir Miley Cyrus, y bueno, eso tal vez sirva mucho. Y yo digo, por Dios, bajen eso, no lo hagan. No me está pasando en la campaña de Juan, me pasó mucho en las campañas de Capital. Vamos a sacar este volante que es como un Instagram, que bueno, ok, está buenísimo, mándenlo en imprenta. Y tal vez se trata de no subestimar a las personas a las que las estamos convocando a la transformación que nosotros imaginamos y que se lleva todo nuestro compromiso. No pensar que somos más maduros que las personas con las que damos la discusión, y que tal vez esa generación simplemente quiere que reconozcan los conflictos que atraviesan su vida y que ofrezcan respuestas con esfuerzo, inteligencia y dedicación y compromiso. Y son capaces de procesarlas. Que no parezca además que es como una oda contra el pragmatismo. Yo me considero una persona relativamente pragmática. Lo que a mí no me gusta es el pragmatismo de malos resultados. No quiero comprar más pragmatismo de malos resultados en nombre de algo que no termino de entender a qué le sirve, a qué le es funcional en términos de transformación material de la vida. Entonces tiene que haber lugar para ser pragmático, pero también para un poquito de corazón, digamos, de un universo, para el universo de las ideas. Porque además no nos tenemos que pasar de... Bueno, yo igual soy muy defensora de la autoestima y después lo voy a recuperar, pero estamos en un momento difícil. Si pensamos que parándonos en una lógica solo defensiva, de cuidarse en segmentos, en una campaña tranqui, vamos a lograr torcer el camino natural que está haciendo la discusión política argentina, estamos equivocados. Y no para de haber demostraciones de eso, para ser más concretas. Perdón que estoy hablando 300 horas, chicos, me faltan la mitad. Bueno, no me sorprende que nos narren de alguna manera, que haya una maquinaria que le es fácil generar estigmas, operaciones, personajes en relación a nuestras agendas. Lo que me preocupa es que además de que nos narren, nosotros les creemos, para ser un poco más precisa todavía. A mí no me sorprende escuchar a Cristina Pérez, no sé, algún periodista o a la oposición diciendo que los planeros son todos unos vagos y que hay que balear las movilizaciones. Preferiría que no lo digan, pero tal vez no es eso lo que me sorprende. Lo que me sorprende es que nosotros, en vez de elegir disputar esa narrativa o esa instalación, muchas veces lo que hacen nuestros dirigentes es tomar una porción de verdad en ese planteo, asumir que no se puede disputar, y así nos pasamos 4 años auditando la política social, contándole las costillas a los pobres,
o pensando que lo único que podemos meter, el bocado que se puede meter en esas discusiones, hay que convertir los planes sociales en trabajo. Ya llevan 2 años diciéndolo y no apareció el gran DNU, pleno empleo, que convierta al trabajo en la economía popular o en la informalidad en trabajo con derechos, porque además esa frase supone una mentira, que es que en Argentina se puede vivir sin trabajar. ¿Pero qué hacemos diciendo hay que convertir los planes en trabajo? Habilitando que sí, los planeros son vagos. El problema es que son vagos, el problema es que no trabajan y que tenemos que convertir sus planes en trabajo. La realidad es que las personas que reciben políticas sociales en Argentina, trabajan, y mucho, pero trabajan con bajos salarios, con pocos ingresos, en muchos trabajos y sin derechos. Ese es el drama, y la política social está destinada a complementar ingresos de esas personas que ya trabajan. Entonces, en todo caso, el desafío del Estado, más que darle trabajo a las personas, es cómo generar las mejores condiciones posibles de ese trabajo que existe. Pero es como que no pintó darla esa pelea, pintó estabilizar ese discurso y vemos. Y la verdad, y los que decimos, che, capaz eso no, somos gerentes de la pobreza, y todo lo contrario. Juan Grabois, el gerente de la pobreza, debo decirles, tiene un plan para su propia autodestrucción, porque él no tiene la pretensión de seguir mediando la política social, que las organizaciones sociales sigan siendo el canal entre las personas que necesitan complementos en sus ingresos y el Estado. Por eso hablamos de un salario básico universal que termine con la arbitrariedad en la manera de repartir esa política social, que deje de haber intermediarios, que el Estado se haga cargo de reconocer la necesidad de complementarle los ingresos a esas personas sin que dependan de las organizaciones, que sí, van a ser arbitrarias. Pero no necesariamente la arbitrariedad que se narra en los medios, sino porque si tienes 4 personas en la misma situación y 3 potencial trabajo, uno se va a quedar afuera, y siempre es arbitraria esa decisión. Por eso hay que universalizar la política social. Y si no creemos en eso, en parte lo que... yo ya siento como pinchando un poco extremo, pero... Y posiblemente nos la creímos, la de que los planeros son todos unos vagos y que ese es el problema de la Argentina. Yo creo que no. Me preocupa eso, que nos narran y les creemos, se me ocurren otras cosas. A mí no me sorprende que Cristina Pérez discutiendo con Juan diga los mapuches son todos terroristas. Es fuerte de escuchar, pero no me sorprende que lo diga. Me sorprende que saca Grabois un volante Neymar y los primeros en reírse, si esos palermitanos, no sé qué, son las personas, son propios compañeros. No del Frente Patria Grande, precisamente. Que quieren ser más papistas que el Papa, no sé, la frase que encaja acá. Más masitas que masa, ¿viste? Como decir, ay, voy a boludear a los mapuches, qué bueno que está, soy re canchera, yo también soy producto de la twitterización de la política y puedo decir cosas incorrectas. Pero chupame la pija. Otra que se me ocurre, a ella tipo, rapidito. No, pero por aquí creo que hay que problematizar esto antes de que hayamos entregado todas nuestras banderas y que nos encontremos con que no es que nos están corriendo a la derecha, estamos nosotros siguiéndoles el ritmo. Eso creo que es lo que hay que revisar. ¿En qué medida nosotros estamos intentando correr para otro lado? O no estamos tipo, uy, bueno, tengo que alcanzar estos discursos que son fatales. O sea, me parece que ahí hay como una cosa que hay que discutir. Y el 2021, ponerle en eso para mí fue re claro. En el 2021 se pierde la elección nacional. No sé si recuerdan lo que pasó en muchos analistas de primer nivel de nuestro campo. Yo hasta donde sé, por definirlo más o menos rápido, un gobierno nacional popular, un gobierno peronista, se trata de la justicia social, la distribución de la riqueza, la soberanía, la autoridad política, bueno, unas cosas así, y la ampliación de derechos. Pero se pierde en 2021 y la primera conclusión, con ese cachetazo de realidad, fue: che, me parece que lo del aborto y el cupo laboral trans estuvo de más, que hubo demasiada agenda de minorías, entonces perdimos muchos votos. Y yo realmente estaba atónita. ¿No te parece que si justo lo único que hubo fue ampliación de derechos, el problema fue que no estuvo todo lo demás? O sea, tal vez lo que faltó fue justicia social, o redistribución de la riqueza, o negociar más duro con el fondo. No, el problema fue el aborto. Ah, dale, bárbaro, ok. Como que ahora ya sin ampliación de derechos. Sí, bueno. Es fatal, o sea, como me duele porque a veces son los nuestros los que entregan a veces esas banderas, apurados por entender este tiempo político que es difícil, pero cuando es difícil hay que pelear el doble, no entregar el doble. Esa es mi sensación, esa es mi lectura. Y si en vez de que nos narren y les creamos,
Pues no sé si estoy hablando bien. Creo que hay que recuperar las ganas de salir de la lógica defensiva y pasar a una lógica ofensiva, armar una agenda, confiar en esa agenda e intentar pelearla. O al menos yo soy hija de una cultura política que tenía más que ver con eso. Pienso, como decía, hoy vivimos especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Yo crecí en los gobiernos de Néstor y Cristina, en los que se trataba de dar 20 peleas, ganar 12, perder 8, entender por qué las perdiste, aprender y seguir dando otras. Prefiero eso. Prefiero animarnos a dar peleas que podamos perder, o incluso, sobre todo, pensar que podemos ganarlas. Y ahí nosotros tenemos, la campaña de Juan, la candidatura de Juan tiene un programa muy claro. Bueno, recién nombrado el salario básico universal, que creo que no hace falta repetirme demasiado. Otros puntos que están usando mucho son la relación con los recursos estratégicos y la necesidad de que YPF sea un ejemplo, y digo, además, un ejemplo que acaba de tener un resultado muy concreto, durado en el tiempo, que es lo del gasoducto, que podamos nacionalizar el litio, por ejemplo, poner al servicio de la Argentina y de la mayoría de la Argentina un crecimiento con inclusión, pensando en el interés nacional como primera cosa. Pero voy a hablar sobre todo de las partes del programa en las que más estoy trabajando yo, porque sí. Porque sí, qué sé yo. Si no, van a escucharlo jugando otro día. Que por un lado, bueno, hay dos que ya los saqué en redes sociales, así que tal vez no las voy a hacer tan larga porque se puede poner un poco repetitivo, como puede ser el eje de salud mental. Es muy difícil hoy por hoy encontrar un grupo de personas que nadie tenga o ansiedad o depresión o trastornos alimenticios o problemas de consumo o insomnio. Digo, hay un malestar atravesando la vida de todo el mundo, que creo que hay que empezar a prestarle atención, pero prestarle atención políticamente, pues yo psicóloga no soy. Entonces no quiero pasarme, es un tema delicado y no vengo acá a hablar de cómo para mí se lo puede trabajar en cada caso individual. Pero para mí el problema en parte es pensar que solo se trata de cada caso individual. Es raro que si algo le está pasando a todo el mundo al mismo tiempo, o sea, pues justo todo el mundo está recontra en una. Me parece que tiene más que ver con que los contextos tienen una relación con el ánimo y la salud mental de cada persona, y que entonces la política tiene que permitirse entender qué versión tiene cada uno de estos malestares, a qué punto llega, pero también en qué contexto. Por eso proponemos como primer paso avanzar en un estudio epidemiológico a nivel nacional de salud mental que nos permita entender qué le pasa a la gente, dónde le pasa, cómo le pasa y en qué territorio, para poder elaborar un plan acorde a las respuestas que nos dé juntar esa información. Que si descubrimos que a las adolescentes les pasa más o menos lo mismo, se pueda construir un programa específico para las escuelas. Que si descubrimos que las personas que tienen 3 trabajos y además cursan, la pasan para el orto, digamos, bueno, qué raro, ¿por qué será? Y que podamos desde ahí también explicar una manera de rediscutir el mercado, el universo laboral particularmente. Pasar de sentir que está pasando algo a tener datos específicos para desarrollar un plan a la altura de esas necesidades, pero mientras tanto hay una buena herramienta que es la ley de salud mental, pero no se implementa, no tiene recursos y no garantiza que hoy, nazcas donde nazcas, tengas la posibilidad de tratarte, de tener un tratamiento, porque lo que está pasando con la salud también se va a poner cada vez peor, que es la mercantilización total del acceso a la salud, y es como que ahora el deporte de las obras sociales es elegir si es que tenés obra social, ¿no? Que ya es en sí mismo un privilegio, pero incluso si la tenés, la pagás y todo, es como que van descartando cosas, es como los dientes ahora ya no es salud, y la terapia tampoco, y la dermatología no, eso tampoco va a ser salud, garantizando que cada vez sean más las cosas que tenés que pagarlas aparte para tener acceso a tratarlo. O sea, y pueden seguir pasando. Mañana va que la pediatría no es salud, no sé, no entiendo, los tipos no tienen problema, evidentemente, en hacer cada vez más difícil el acceso a la salud en temas esenciales. Nosotros tenemos que, bueno, además de incorporar o reincorporar algunas de estas nociones a las obras sociales con tenor, o recuperar lo público como espacio donde trabajarlo. Y la realidad es que hoy el sistema público en materia de salud mental está colapsado. Y con suerte vos sí podés acceder a un turno, capaz que existe un turno y en 3 semanas vas con otra persona. Es como una cosa que
deshumanizante. Entonces, digo, la buena implementación de esa ley y de ese instrumento tiene que permitir un acceso igualitario a esos espacios. Obviamente tiene muchas aristas, y una, por ejemplo, cómo se le, digo, es un tema de recursos, cómo se le pagan a los trabajadores, por qué los trabajadores elegirían trabajar en el sistema público si va a ser en pésimas condiciones. Bueno, hay que, digo, fortalecer el reconocimiento al trabajo en esos espacios, fortalecer al sistema público de salud. Bueno, eso en relación a salud mental, si bien intenté hacerlo corto. En relación a vivienda, como decía antes, está por un lado el tema de los alquileres, que es tal vez lo que yo más trabajé, sobre todo con la mirada en la ciudad. Creo que hay muchos instrumentos de los que discutir una regulación del mercado inmobiliario como tal, pero sobre todo creo que para animarse un poco más hay que poder avanzar en una oferta pública de viviendas en alquiler social y accesible, que no es un invento gastrochavista, como dicen peyorativamente. Es lo que hace, lo que con la misma crisis de acceso a la vivienda hicieron otras ciudades en el mundo para garantizar no solamente una oferta de alquiler distinta para segmentos de la población que vos priorizás, sino un efecto ancla en el precio de los demás alquileres. Pues si vos tenés en una manzana un edificio de viviendas públicas a un precio, si vos querés alquilar a $6.000 la que está a la vuelta, vas a tener un problema en términos de competencia. Pero bueno, es un tema complejo que tiene varias cosas, pero que está mucho en mis redes. Otro que es garantizar 1 millón de lotes con servicios. Como decía, Argentina tiene espacio. Tiene espacio, el Estado tiene tierras públicas, tiene tierras abandonadas, hay tierras que puede comprar, con la que garantizar de manera planificada a menos de 30 kilómetros de donde la gente viva, lotes con servicios, con agua, con gas, con cloacas, con transporte, para reactivar también un medio, esto no sé si Juan aprueba decirlo en estos términos, pero lo mismo que hacen los countries, que el Estado se adelante un poquito y aproveche el Estado esas tierras, en vez de regalarla para que sean, cuando se expande la mancha urbana, porque el Estado le da 3 pesos, te da una tierra que después el country, arma el country y la empieza a cobrar carísima y puede solo vivir el segmento más rico de la población, que el Estado llegue un rato antes y garantice que en esas tierras haya nuevos aglomerados urbanos de lotes con servicios. 1 millón es lo que tenemos calculado hasta ahora, no es porque suena bien el número, es lo que sabemos que se puede hacer y es el 0,24% del PBI. Ay, chicos, tengo miedo de estar 30 horas hablando. 30 horas de ilusión. Pero es viernes, gente. Ok. Sale el micro en un rato. Igual, gracias por pasar su viernes conmigo. Es algo que de verdad me parece tremendo. Nada está perdido, gente. Hay gente que pasa su viernes discutiendo política. Vamos bien. Que nadie nos obligue al pesimismo. Bueno, y un tercer y cuarto nivel, que tiene que ver con la urbanización de los barrios populares. Más de 5.000 barrios populares ya están relevados, ya están identificados. En estos años se avanzó mucho en la urbanización de sus barrios, en la combinación de 3 cosas, diría. Una es la ley de barrios populares, otra es el aporte solidario a las grandes fortunas, y otra es que la política de urbanización de los barrios populares de la Argentina la conduce Fernanda Miño, que es una mujer que vive en un barrio popular. Entonces, para quienes creen que la disputa por la representación es secundaria o es un tema de casting de Netflix, la verdad que no. Cuando uno conoce lo que le gestiona, conoce lo que es vivir las deudas y la falta del Estado, se apura un poco más. Y hace las cosas un poco más rápido y las hace con más tenacidad. Entonces, como para recuperar otra cosa que es muy propia de nuestro espacio político, que es la disputa por la representación, por quienes representan, que no inventamos nada, está en el ADN del peronismo. Se hablaba en aquel entonces de 3 tercios, 1 tercio para las mujeres, que en ese momento apenas votaban, o sea, era realmente disruptivo plantearlo así, 1 tercio para la clase obrera y 1 tercio para los cuadros políticos. Estamos lejísimos de una representación de esa escala o con esas características en este momento de la Argentina. Nosotros podemos decir, y con orgullo, que nuestras bancas las ponemos a disposición de que haya nuevas representaciones en la política. Así tenemos a la compañera Nati Saracho, la primera diputada cartonera.
Porque en Argentina hay 40% de pobres, pero una diputada pobre de 120. O sea, como está muy... No hay una representación directa de cómo está formada la sociedad argentina en sí. Igual no voy a nombrar mi propio ejemplo, pero bueno, fui gente una ejemplo muy sola, realmente. Demasiado te diría, en retrospectiva. Pero bueno, me perdí en a dónde iba por hacer autobombo. Es algo que me pasa. Bueno, no, lo de la urbanización, que distinto es cuando la gente que conoce lo que quiere transformar es el que conduce las políticas públicas. En este caso hablaba de Fer. Pero bueno, falta, obviamente falta. Y creo que hay que, instrumentando ese aporte como impuesto, en vez de como aporte, podemos avanzar en un plan quinquenal para la urbanización de esos barrios. Porque las viviendas, cuando hablas de vivienda, también en este caso hay que hablar de que las viviendas están dentro de barrios. Esos barrios a veces no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloacas, generando focos terribles de clandestinidad, de inseguridad. Y eso hay que discutirlo. Y normalizar esa realidad en Argentina es deshumanizante y también es algo que se puede hacer. Eso en relación a la vivienda. Tiro uno último porque si no la hago recontra larga con las propuestas, que es el eje feminista, que desapareció de la agenda política. Porque de vuelta la twitterización de la política decidió que dejó que ya no es canchero, que ya no rinde, ¿no? Y en el medio pasamos de ver a mucha gente actuando con moción a entregar por completo los niveles de desigualdad que viven las mujeres y la comunidad LGBT en Argentina. Porque bueno, de vuelta, de gobierno a los pocos grupos pasan cosas como esas y a nosotros nos gobiernan otras cosas, que son las convicciones. Y una vez que nos damos cuenta de algo, que asumimos un compromiso con algo, es para toda la vida, cambiará el método o las prioridades en tal o cual contexto o la agenda específica que lo convierte, bueno, para no enojarme de vuelta. La agenda feminista. Hay una primera cosa que creo que es muy importante en nuestro programa, que es el tema de la cuota alimentaria. ¿Sí? Yo no pienso acostumbrarme a que dos personas tienen un hijo y una se puede desentender de la crianza, desentender de que crezca bien, desentender de que tenga alimentos y no pase nada. No pienso acostumbrarme a que sea así. Dos personas tienen un hijo, una se borra y no pasa nada. Que es, en el caso de las disputas por cuota alimentaria, 3 de cada 5 no pagan. No pagan los alimentos de los pibes. Y la justicia no los persigue. Es una cosa insólita. Ahí hay dos cosas que hay que hacer. Obviamente hay que apuntar una reforma al Código Civil para acelerar y mejorar el proceso de litigio por alimentos. Pero como en la justicia yo no confío mucho, creo que hay que molestarla un poco. Hay que crear un fondo del Estado para cubrir la cuota alimentaria en los procesos que estén trabados o que no se estén motorizando judicialmente, financiado por impuesto a las ganancias a jueces. Que los jueces paguen impuesto a las ganancias y financien la alimentación de los pibes que abandonan por no perseguir a los padres que dejan tirados a los pibes. Digamos, que haya dos opciones, o que la justicia se ocupe de que los tipos paguen o que pague la justicia. Que dejen de pagar las madres. Es una locura. Es una locura. Realmente me pone de mal humor. Ese es un punto fundamental en el programa. Otro, en relación al... Bueno, o mejor, ya que estamos hablando de la justicia, otro tema que no va a ser una gran novedad, pero la verdad es que cuando hay femicidios en Argentina siempre o tienen 17 denuncias hechas en las que no pasó nada o no hicieron la denuncia porque no iba a pasar nada. Hay que reformar la justicia. No puede ser que nos sirva que siendo la... Obvio la violencia de género tiene muchos elementos y no se puede discutir solo desde lo judicial, pero son la parte del Estado que tiene el contacto más directo con poder prevenir en esa problemática y no lo hacen. Entonces hay que avanzar en una reforma judicial feminista que todavía estamos discutiendo en qué términos es, pero para empezar en un foro especializado en violencia de género, que trate humanamente esos casos, que no revictimice y que se ocupe de obviamente tener ritmos más rápidos, que no es poca cosa, porque ese tiempo puede ser fatal y lo tenemos más que comprobado. Por otro lado, la agenda vinculada a los cuidados comprendidos en el sentido más tradicional, digamos, eso que llaman amor, el trabajo no pago, pero también cuidados en otros sentidos, como puede ser el cuidado comunitario. Si algo que quedó demostrado en la pandemia es que muchas veces para esas cosas en las que el Estado no está,
está la organización comunitaria, cuidando los barrios, poniendo comedores, poniendo ollas populares, poniendo merenderos, y esas cuidadoras comunitarias serán las personas más heroínas de la Argentina, las más solidarias del mundo, pero quiero que les paguen. Es mucho país, porque están laburando. Y están laburando en parte por lo que el Estado no puede resolver, hasta que el Estado no lo resuelva, que le paguen a sus compañeras que hacen un trabajo inmenso en los barrios populares de la Argentina. Eso ya tiene un nombre que es la Ley Ramona, pero no se trató y por ahora no se aprobó, pero es parte del programa que estamos peleando en este sentido. Y el salario básico universal también tiene bastante que ver con eso. Y nuestra candidata a vicepresidenta, Paula Abal Medina, el otro que va a estar mañana acá, le recomiendo. En el centro asturiano, gente, recomiendo. Y tal vez lea esto, porque yo no lo tengo, así que no lo voy a poder leer, pero leyó el otro día un fragmento de La razón de mi vida, de Eva Perón, en la que hablaba básicamente de que a veces problemas complejos tienen respuestas más simples de las que nos imaginamos. Y que no debería ser difícil construir una política universal para ella decía, para las mujeres de la casa. Ya desde aquel entonces nos dejó una instrucción, que es la de universalizar una política de reconocimiento económico a las tareas de cuidado. Hagámosle caso a la compañera Evita, avancemos un salario básico universal para las compañeras que trabajan en la casa, que realizan tareas de cuidado. Bueno, obviamente todas estas cosas que nos preocupan en general, lo que nombraba antes sobre las dificultades o tensiones en las condiciones de vida del presente, imagínense para la población travesti trans, que en el 90% de los casos están afuera del mercado formal de trabajo. Si en el 90% de los casos están afuera del mercado formal de trabajo, ¿dónde vas a vivir? Si no tenés un recibo de sueldo para ir a un alquiler formal. Comprar una casa, imagínate. Vas a alquileres informales que encima son más caros o a la calle. Si nos preocupan cifras de esas características en el resto de la población, sepamos o pensemos lo arbitrario que es que para una parte de la población esto sea el 90% de los casos, que la esperanza de vida sea de 40 años. Además del cupo laboral travesti trans y mejorar la implementación de una medida como esa, creo que una primera cosa que sabemos que se puede hacer rápido o casi inmediato es construir una pensión reparatoria para las personas de la población travesti trans mayores a 40 años, equivalente a la pensión universal jubilatoria del resto de las personas. En fin, y para ir más o menos cerrando, esta es una parte del programa, ni siquiera es todo el programa, porque además nosotros no lo empezamos a trabajar con la candidatura de Juan. Nosotros en 2019, cuando asumía un gobierno popular en Argentina, hicimos un libro así, que se llamaba Programas de Buen Gobierno. No para las áreas que íbamos a gestionar, para todas las áreas. Para nosotros estos son los lineamientos que hay que seguir en educación, en vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se hicieron, en muchos casos casi nada, pero venimos hace tiempo trabajando ese programa, que también tuvo otra versión, una dedicación particular en el Plan de Desarrollo Humano Integral, con el que Juan recorrió la Argentina, y después el Plan de Desarrollo Humano Integral por una Argentina federal, una cosa así, que fue lo que Juan y Guado llevaron recorriendo las provincias de la Argentina. Una combinación de un plan de desarrollo federal con una perspectiva humana, y de acceso a derechos. Entonces hace mucho venimos trabajando en estas ideas, y lo que estamos discutiendo en esta elección es cómo darle fuerza a ese programa. Y cuando Guado iba a ser el candidato y Juan se bajó, no era porque tiene buena onda con Guado, si bien también, es porque asumió, y asumió, no es que nos parecía que daba el perfil, firmó compromisos programáticos en este sentido. Y nuestra preocupación es que la orientación que está tomando ahora nuestra fuerza política no tiene mucho que ver con este programa que nosotros defendemos, y queremos poner cada voto a disposición de hacer más fuerte un programa político que necesitamos para cambiar la vida materialmente en la Argentina. Sería bastante idiota pensar que nosotros descubrimos ayer que Massa estaba en Unión por la Patria. Nadie tiene problema con la amplitud de Unión por la Patria, o no puede ponderar o entender la necesidad de la unidad del peronismo, o entender lo que está en juego en una elección como esta. Pero una cosa es conocer esa amplitud y otra cosa es regalar la conducción. Lo que nosotros estamos discutiendo es quién conduce ese espacio. Y sobre todo, teniendo en cuenta la situación particular de Cristina Fernández de Kirchner, la líder más importante de la región latinoamericana, si de alguna manera neutralizaron su participación política electoral,
De Cristina para abajo hay que discutirlo. Una cosa es Cristina, de Cristina para abajo hay que discutirlo. Hay que discutir quién puede representar y conducir esa estrategia. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer. No pues nos desvivíamos pensando en la posibilidad de que Juan sea candidato. Estamos profundamente convencidos, pero la verdad es que sobre todo necesitamos que esté expresado ese programa. Que no gane siempre la resignación. Que romper con la frivolización de la política incluso en nuestro propio campo. Porque creo que repito, tiene malos resultados. Incluso pienso, o sea, para discutir con una cosa que aparece estos días. Iba a hacer el cierre y ahora me enganché con otra cosa. Bueno, ahora se habla mucho de la necesidad de votar, de que Massa sea el candidato más votado en la PASO. Como que sea el candidato individual más votado en la PASO y que entonces por eso no hay que votarlo a Juan, quien ya tiene su voto dentro de Unión por la Patria. Mi sensación, ¿cómo explican esa necesidad? Dicen como, bueno, el graph de la tele ese día, si Massa individualmente es el más votado, lo deja bien parado para la próxima etapa. Yo en las que me acuerdo, si vamos a discutir solo los graphs de la tele, que es una discusión que tampoco me gusta tanto, pero me subo a esta discusión, si Massa es el candidato individual más votado, pero la derecha opositora tiene 65% de los votos, me parece que la noticia de la elección es el volumen electoral de la derecha opositora, no de que Massa es individualmente el más votado. Porque me parece a mí, no, porque ya lo vimos. Capitanich ganó la elección en Chaco individualmente, pero la perdió como fuerza política. Y la noticia era que perdió el peronismo en Chaco, no que ganó individualmente Capitanich. Cuando fue la elección 2021 en la provincia de Buenos Aires y Tolosa Paz sale primera individualmente, Rosantini y Manes juntos le sacaban 10 puntos, no estábamos diciendo, bravo, Tolosa Paz ganó individualmente. Le habían sacado 10 puntos juntos por el cambio. Lo que está en juego son el volumen político de cada fuerza política dentro de los partidos mayoritarios de la Argentina. Y para construir la fuerza política que se viene hay que discutir con qué puntos, con qué estrategia y qué cosas vienen a hacer a la Argentina. Y nosotros queremos dar esa discusión. Queremos dar esa discusión con creatividad, pensando en la posibilidad de ese programa, no resignando ninguna de esas banderas, eligiendo nuevas disputas, confiando en esas nuevas disputas y con una profunda autoestima. Confiando, y me repito, en la potencia que tiene un militante convencido. Que si hay un militante convencido es mucho más fácil que convenza a otros y a otras, que no hay mejor campaña que en la que todos los militantes son candidatos y candidatas y que van desesperados a pedirle el voto a su tío gorila y si no lo convencen le roban el DNI. ¿Dónde está el DNI? Y no quiero que parezca una cosa Cris Morena, ¿viste? Como de lo más importante es que el militante esté feliz, como bueno, que el militante también la tiene que pasar como el orto, o sea, es parte de la militancia. Pero no, pasarla como el orto no es resignar la posibilidad de construir una alternativa y un proyecto que represente las peleas que nos interesa dar en el próximo tiempo. Este es un contrato a largo plazo y cada concesión que hacemos va a costar recuperarla. Entonces no hay que darla por sentado y hay que darle volumen a la posibilidad de que esta no sea la única manera de hacer política. O al menos eso es lo que estamos intentando trabajar o lo que estamos intentando ofrecer en esta discusión particular. Y espero que nos vaya muy bien y la verdad es que lo único que me preocupa en este sentido, la razón por la que tal vez yo estoy desesperada en esta... igual no rematé la otra idea, digo... Decía, no es solo por darle el gusto a la militancia. Yo estoy segura de que una militancia más convencida de lo que está haciendo y de lo que está militando va a convencer a otras personas. Es también una estrategia electoral para mí, tal vez es muy naif, pero para mí me gusta esa. Y siento que la radio, los carteles no nos van a ayudar. Y a esta campaña en particular no nos están ayudando para nada. No tenemos un peso. Pero tenemos militantes muy convencidos y yo creo en esa potencia. Pero además creo que hay una misión que a mí me exaspera y por la que le doy mucha importancia a lo que se juega en esta PASO, por lo que yo estoy muy convencida, lo cual no es una gran sorpresa, pues bueno, yo llego a la política institucional con Juan, entonces tampoco es que lo vas a votar, que flash. Pero estoy especialmente convencida porque me agarro un miedo a veces cuando hablo con gente más grande de nuestro espacio, recontra buenos compañeros, como gente que conozco como de la dirigencia y demás, que para mí son esos compañeros del carajo y demás. La sensación que vengo teniendo es que, suena mal decirlo así, pero les rinde la nostalgia. Que para muchos compañeros
muchos compañeros ya la hicieron en algún punto, ¿no? Gente más grande, como que ya fueron protagonistas y constructores de los gobiernos de Néstor y Cristina, ya vieron que esa transformación es posible, ya le dedicaron su cuerpo y su alma a generarlo, y ahora pueden vivir tranquilos del recuerdo, de alguna manera, de que eso pasó. Y lo entiendo, pero a mí no me pasa. Yo era muy pequeña cuando eso pasaba. Y me niego a pensar que los mejores años de la Argentina ya pasaron. Los mejores años de la Argentina tienen que estar por venir. No porque yo me creo mejor que sus compañeros, ni hablar mejor que Cristina, sino porque para mí esos procesos nos tienen que inspirar, compañeros y compañeras, no estaban a la vuelta de la esquina. No es que eran la parte obvia de la historia, eran la parte excepcional de la historia. Y yo quiero construir excepcionalidad en lo que se viene, no resignación, no administración de lo posible. La transformación más leal y profunda de la realidad, a la altura de las reivindicaciones en las que me formé toda mi vida. ¿Qué más en agosto? No me lleves a las patadas a una opción conformista menos peor en agosto, hermano. Ni de onda. Pero además, ojalá que sea en agosto y en octubre, y estamos peleando para eso. Pero confío profundamente en que es importante que en esta elección eso quede demostrado. La potencia de desear algo más que lo que conocemos. Y de comprometerle a la sociedad que ese cambio de rumbo viene con nosotros y con nosotras, porque estamos poniendo el alma no en la elección, en un proyecto de país, en un proyecto de vida para vos y para los demás. Así que estamos en esta misión. Para terminar, es un tiempo complicado y creo que los hijos de la democracia tenemos un desafío, porque la democracia está, no sé si está en un gran momento, es una democracia secuestrada por el Fondo Monetario Internacional en lo económico. Es decir, las decisiones económicas que le competen a la Argentina las toma un yanqui cada 2 meses que te dice tipo ok o no. Me parece como un condicionamiento democrático muy tangible. Una democracia secuestrada por el partido judicial en lo político, que elige en qué provincia se hacen o no las elecciones, que elige si Cristina es o no es candidata, si son 12 años porque es el número más macabro o si no. Me preocupan esos condicionamientos democráticos, necesitamos coraje para enfrentar esos condicionamientos democráticos, pero creo que la mejor manera de interpretar esas condiciones, esos límites, es no solamente narrar los obstáculos, acordarnos a qué responden o de dónde vienen. Y es que en realidad la falta democrática de la Argentina es que hay gente que vive adentro de los límites de la Argentina, pero afuera de toda dignidad o derecho. Los protagonistas de la deuda democrática de la Argentina son los excluidos y las excluidas de esta patria. Los excluidos de una vida digna, los excluidos de derechos laborales, de la posibilidad de tener tierra, de la posibilidad de tener techo, de la posibilidad de tener trabajo. Esos son los protagonistas de la transformación que tenemos que discutir y protagonizar. Entonces, me parece que si esa es la mayor deuda democrática y que eso, y estamos combatiendo desde esos intereses, para mí es muy obvio. Y siento que en la ruleta del destino, que a Juan le toque dar esta pelea. Porque Juan, así como hoy se presentan muchos de los artífices del 2001, Juan le dedicó su vida a organizar lo que rompieron. Entonces, para mí es como una cierta justicia poética. Así que por una nueva generación, por una vieja política, por una Argentina más humana, por un campo nacional y popular creativo y con autoestima, que quiera pelear, que también quiera ganar, les agradezco mucho que hayan venido y ojalá nos acompañen con el voto en las elecciones presidenciales. Bueno, terminamos. Gracias.